Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de Internet y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es jueves, 9 de mayo de 2024 y este es el capítulo 2534. Yo soy Emilcar y hoy te voy a hablar del supuesto de un iPad con conexión celular. Emilcar Daily es uno de los podcasts en activo más veteranos de España. 13 temporadas y más de 2000 capítulos, muchos de los cuales te han acompañado en el comienzo de tu jornada cada día. Ahora puedes apoyar directamente a tu podcast favorito suscribiéndote a Emilcar Daily Premium. Sonido HD, acceso anticipado, sin publicidad y todos sus capítulos, de lunes a viernes. Ve a emilcar.fm/daily para suscribirte por apenas 3 euros al mes, eligiendo el plan anual. Bueno, es muy difícil sustraerse del embrujo de una presentación de Apple, ¿no? Es decir, por mucho que sea un producto como el iPad, que bueno, ya no está, salvo ahora, por la aportación de nuevas tecnologías y tal, pero por regla general no está la discusión, ¿vale? No está, no provoca tumultos. Pero aún así, aún con eso, cuando hay una presentación, pues la onda expansiva dura un montón de días. Es muy normal, yo lo hice en el podcast de ayer, que la gente pues empieza a hacer supuestos, ¿no? Oye, vamos a ver, ¿qué costaría esto? Vamos a compararlo con lo que costaría o con lo que costó en anteriores versiones. Vamos a compararlo con los portátiles, porque el iPad está ahí en medio, está en tierra de nadie o de todos y las comparaciones pues son muy habituales. Y todo el mundo cuando hace la comparación, evidentemente parte del supuesto de un iPad solo Wi-Fi. Pero el iPad tiene una segunda versión que es con conexión celular, ¿no? Es decir, con conexión pues 5G en este caso. En otras épocas se ha llamado 3G a la conexión, se le ha llamado LTE y ahora el nombre oficial es iPad Wi-Fi más Cellular en inglés. Incluso en la página web española es así. No le llaman de otra forma que no sea cellular en inglés, o sea, cellular, ¿no? Con la doble L ahí. Pero vamos a irnos un poco al principio. ¿Cómo empezó esto? Porque mis primeros iPads fueron todos 3G. Es decir, mi iPad original fue 3G, el iPad 3, que fue mi siguiente iPad, fue 3G también, y yo abandoné la conectividad celular con el iPad Air 2. Y vamos a ver ahora por qué hice esto. Vamos a empezar pensando por qué hice lo del 3G. Pues hice lo del 3G porque yo quería estar conectado en cualquier circunstancia, evidentemente. Creo recordar que en aquel primer iPad no existía la posibilidad de compartir la conexión del iPhone con el iPad, con lo cual, pues, o tenías conectividad 3G propia o dependías de las Wi-Fi ajenas. No tenías más historia, o te podías comprar uno de esos chismes que creo todavía existen, que una especie de módem celular donde tú le metes tu tarjeta SIM y compartes esa conexión a través de un Wi-Fi, una especie de hub o de switch o de router Wi-Fi. En aquellos momentos de los primeros iPad, en casa de mis suegros, esto puede parecer tonto, pero es que muchas de las cosas de la vida se explican así. En casa de mis suegros de la huerta no había Wi-Fi. Ellos estaban usando esa casa en la que ahora viven de forma permanente como casa de fin de semana, como casa de vacaciones, y nosotros, Rocío y yo, pasábamos mucho tiempo allí con ellos. Entonces, pues para mí el iPad era en aquel momento muy importante a la hora de yo llevármelo y estar allí, ver mis emails, etcétera, porque no me quería llevar el MacBook Pro, que era el portátil que en aquel momento yo tenía, ¿no? Entonces tuve claro desde el primer momento que por ese motivo y para cuando fuéramos a la playa, a la maldita playa, también con mis suegros, o sea, mis suegros adorables ever, pero la playa es fatal, ¿vale? Que no se confundan los términos. Pues también las semanas de playa, las siestas de playa, pues yo necesitaba mi conexión 3G porque en la playa tampoco había Wi-Fi. Ahora hay Wi-Fi en todas partes, ¿vale? Pero en aquellos tiempos, pues mis suegros no tenían la necesidad propia de tener ese tipo de conectividad y evidentemente pues no la tenían. Entonces, pues claro, yo tenía creo recordar que era Pepephone, mi operadora entonces, pues me saqué mi segunda línea, en fin, todas estas historias, buscando una tarifa para esta parte, para la otra, y con la tarjeta SIM ahí dentro. Pero como digo, esto solo fue los dos primeros iPad y fíjate, ya incluso en el iPad 3G hubo un momento en que di de baja la tarjeta, porque me di cuenta de que realmente no estaba usando. Es decir, en las facturas vi los consumos y tal y me di cuenta de que no estaba usando la conectividad 3G, porque ya mi suegro puso Wi-Fi wherever y ya mi necesidad de conectividad 3G era muy reducida, por no decir ninguna. Y hubo un momento que teniendo todavía el iPad 3
cancelé el plan de datos porque ya no me hacía falta. Me llegó el momento de renovar con el lanzamiento del iPad Air 2, estamos hablando de octubre de 2014, y en ese momento lo tuve claro. Porque claro, mi iPad 3, yo había dado de baja el plan de datos, pero yo seguía teniendo la posibilidad, ¿no? Seguía teniendo mi ranura SIM. Pero ahora llega el momento de jugármela. Y me la jugué. El iPad Air 2 me lo compré solo Wi-Fi. ¿Por qué? Pues porque Apple había sacado iOS 8 y con iOS 8 Apple lo que había hecho era ahorrarme a mí 250 euros en la compra de un nuevo iPad. Porque iOS 8 llevaba el punto de acceso personal que te permitía compartir tu conexión celular, tu conexión 3G de tu iPhone con tu iPad. Aparte, entonces no funcionaba demasiado bien, pero con el paso del tiempo esta conectividad se hace vía cuenta de iCloud. Es decir, cuando yo cojo mi iPad actual, que es solo Wi-Fi, y estoy en un sitio donde no tengo ninguna Wi-Fi conocida y me voy a la conexión Wi-Fi, directamente me ofrece conectarme a mi iPhone y en ocasiones, poco explicadas y poco coordinadas por mí, se conecta automáticamente, que incluso es lo que yo desearía. Pero bueno, ese tema todavía no lo tengo muy controlado porque tampoco tengo necesidad. Hay muy pocas circunstancias en las que yo esté con el iPad fuera de casa y necesite conectarlo al teléfono móvil. Pero en aquel entonces pensé eso, que Apple nos estaba ahorrando a todos 250 pavos. Si yo ya tengo un iPhone, estoy en el ecosistema, como supongo o presupongo que lo va a estar mucha gente que se compra un iPad, ¿por qué me voy a comprar un iPad 3G cuando ya tengo mi iPhone para compartir la conexión celular? Todos son ahorros. Me voy a ahorrar 250 pavos en la compra del dispositivo, me voy a ahorrar el duplicado de la tarjeta, me voy a ahorrar los 5 euros o 10 euros o lo que fuera adicional que entonces te podían cobrar por tener una segunda línea, un segundo plan. Es decir, son todo ahorros. Ya esto fue un debate a partir de ese momento, porque había gente que insistía en que no, que ellos querían tener la conectividad dentro del propio iPad, con su segunda SIM, con lo que hiciera falta, porque no querían depender, pues, de la conexión con el teléfono. ¿Qué pegas tiene la conexión con el teléfono? Pues que se hace a través del Bluetooth, aunque yo creo que ahora no es así stricto sensu. Corregidme los que lo sepáis mejor, pero creo que ahora ese tipo de conexión es un medio hechizo entre Wi-Fi, Bluetooth y todo lo anterior. No querían depender, digamos, de esa conexión inalámbrica, en definitiva, que se tiene que producir entre el iPad y el teléfono, con lo cual ya pierdes velocidad. Y sobre todo decían que, y es cierto, evidentemente, que compartiendo la conexión de tu teléfono, tanto el teléfono como el iPad sufren más castigo de batería y se calientan más, que también es verdad. Pero claro, yo es que en mi caso no tengo una necesidad constante de conexión 3G. Yo imagino, por ejemplo, un oyente del Daily, Virgilio, que trabaja mucho en movilidad y con el iPad, pues yo entiendo que Virgilio sí tenga un iPad con conexión celular, porque él no puede llegar a una reunión, a un sitio con un cliente, a un proveedor o lo que sea, sacar el iPad con el Magic Keyboard y con toda la historia y entonces ver si te ha conectado o no se te ha conectado el móvil. Si no se te ha conectado, entonces te vas, esto es literal, a la conexión Wi-Fi del iPad, ves que está ahí tu iPhone, le das, gira, error, no se ha podido producir la conexión, espérate, me voy a mi iPhone, apago y enciendo el Bluetooth, me voy al iPad, apago y enciendo el Bluetooth, le doy y entonces sí se conecta. No, porque no es serio, no digo yo que la vida de nadie dependa de que yo abra el iPad y esté conectado ya a la conexión celular, pero entiendo que si estás en el trabajo y en el día a día, pues esto es necesario. He estado mirando los iPads nuevos que ha sacado Apple, el iPad Air y el iPad Pro, y veo que elijas el tamaño de pantalla que elijas en cualquier modelo, la diferencia entre el modelo convencional solo con Wi-Fi y el modelo con conexión celular, que ahora ya llega a 5G, las diferencias de precios son las mismas. En un iPad Air tienes una diferencia de precio de 170 euros, estoy hablando de precios en España con el IVA incluido, y en un iPad Pro tienes una diferencia de precios de 250 euros, que no termino de entender. Bueno, a ver, hay una realidad palmaria y es que el iPad Pro, esto lo están poniendo muchos blogs americanos en los títulos, ¿no? El iPad Pro es más ligero que el aire, ¿no? Es más ligero que el Air, y eso es cierto, es decir, el iPad Pro es más delgado y pesa menos que el iPad Air, y esa diferencia de precio de los 250 pavos solo se me ocurre por un esfuerzo adicional de encaje, de miniaturización que haya tenido que hacer Apple con el modem 5G en los iPad Pro para meterlo bien en el chasis muchísimo más fino.
ya ha tenido que ser un esfuerzo para meterle 80 pavos de diferencia. Pero bueno, ahí está la cosa. Luego hay otra cuestión interesante con respecto a la conexión celular de los nuevos iPad. Y es que en ninguno de ellos te vas a encontrar ya una ranura para la tarjeta SIM. Es decir, ya definitivamente estos dos modelos de iPad han migrado a la eSIM. Es curioso porque el iPad yo creo que fue el dispositivo de Apple que debutó con una eSIM que medio rara, que se llamaba Apple Card, y era un sistema a través del cual con unas operadoras compatibles tú podías replicar en esa Apple SIM Card, podías replicar tu tarjeta. No recuerdo mucho aquello porque yo no estaba en esos momentos en el mercado, pero me resultaba un poco confuso. Pero bueno, el caso es que ahora mismo iPad Air y iPad Pro, los modelos con conexión celular ya no tienen una bandeja, evidentemente, para tarjeta SIM, porque ya tan fino que no tiene sentido, sino que tienen eSIM ambos modelos en un paso adelante. Pues realmente es que muy, muy interesante porque te ahorra muchos problemas. Es decir, simplemente tienes que buscar un proveedor compatible y seguramente desde el propio iPad tienes contratada una tarifa y estás funcionando. Aún así, yo evidentemente pues sigo sin verlo. Sigo sin ver la necesidad para mí de un hipotético iPad LTE. Solo la veo para unos casos muy particulares, insisto, casos de que estás en la calle continuamente, necesitas conexión sí o sí sin excusas, en ese sentido bien, y sobre todo me decepciona un poco que a estas alturas del partido, con tantas amortizaciones hechas, los iPad, o al menos los Pro, no sean ya directamente celular. Es decir, que no exista una diferencia de precio y que Apple, pues, de alguna forma incorpore el módem sí o sí en todos los modelos. Esto tampoco es la primera vez que pasa. Ya hay algún producto donde el modelo más elevado, ya sí o sí estoy intentando acordarme cuál es el producto que, bueno, no me acuerdo, pero había un producto que el modelo más alto automáticamente trae. Sí, el Apple Watch Ultra. El Apple Watch Ultra, no hay un Apple Watch Ultra sin LTE. Todos los Apple Watch Ultra tienen conectividad LTE por defecto, ¿no? Pues me hubiera gustado algo así, que el iPad Pro, sin meterle los 250 euros de más, es decir, asumiendo Apple esa diferencia, pues, o parte de esa diferencia, ya viniera directamente con esa conectividad celular, demostrando que efectivamente es para los profesionales que en cualquier circunstancia tienen que poder tener acceso y conectividad. No sé cuál es tu caso, no sé si el tuyo es un caso de usuario irredento sí o sí de iPad con conexión celular. Si es así, me gustaría conocerlo. Espero tus comentarios en Mastodon, @milcar.social, allá donde me encuentres en la comunidad privada de Milcar FM en Discord. Si quieres apoyar este podcast, suscríbete a Milcar Daily Premium desde milcar.fm/daily y recibe, entre otras cosas, todos sus capítulos de lunes a viernes. El de mañana, si quieres escuchar mañana Milcar Daily, pues te tienes que suscribir a Milcar Daily Premium. Que tengas un increíble día, un saludo y hasta mañana.